Buenos días. Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1. Vamos a continuar con la serie que acabamos de iniciar, serie llamada Dios nos libra de tentación. Y estamos viendo este tema de la tentación. Todos enfrentamos tentaciones todos los días, cada segundo, cada minuto. Y es un tema muy importante para cada uno de nosotros para vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame ahí mientras usted pone una marca en su Biblia, en Santiago 1, a hacer una oración. Vamos a orar por la palabra y yo quiero pedirle a nuestro Dios, no solamente que nos hable, sino que me dé la gracia para enseñar bien. Amén. Oramos. Padre, gracias Señor, bendito eres. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que trae convencimiento, el que trae iluminación, revelación de tu palabra. Entiendo, Señor, que sin tu gracia es imposible hacer lo que tú nos mandas hacer, Señor. Háblanos a través de este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta antes de entrar de lleno en lo que es la enseñanza. ¿Cuántas veces o cuántos de nosotros podemos reconocer que cometemos errores y al cometer el error decimos, ay, debí, ¿verdad?, de hacer esto? ¿Cuántos manejando en la calle, los que tienen vehículos, se pasan en rojo por no poner atención? ¿Cuántas veces compramos cosas que cuando le damos clic decimos, ay, ¿para qué compré eso? ¿Alguien está conmigo? Yo creo que nos pasa, ¿no? Yo quiero hablar en esta mañana un tema que va a ser de mucha edificación y lo voy a titular Identificando la tentación. ¿Cómo se llama el tema? Identificando la tentación. Vamos a leer un texto que los estamos usando como un texto base en la serie, Santiago 1, verso 13. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, alguien cualquiera, dice, no diga, no piense que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dice, sino que cada uno de nosotros de manera individual es tentado cuando de su propia concupiscencia, y estudiamos esa palabra, es el deseo carnal apasionado, según este contexto. Dice, cuando de su propia concupiscencia, nuestros deseos carnales, dice, es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, el deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En tiempos bíblicos, las ciudades eran protegidas y fortificadas por muros hechos de piedras que rodeaban la ciudad. Estos muros eran como si fuera un cerco de protección alrededor de la ciudad para mantener al pueblo de Dios bajo seguridad y en paz. Sin la ayuda de estos muros de piedras, era como si las ciudades estuvieran desnudas y al descubierto. Y esto provocaba que los enemigos de la nación de Israel se aprovecharan para destruir, saquear y llevar al pueblo cautivo, el pueblo de Dios. Bueno, uno de los muros más fuertes que vemos en la Biblia, mencionado en la Biblia, son los muros de Jericó. Usted conoce bien la historia. Jericó se conocía como un pueblo pagano, donde el pecado era ley, donde Dios no era bienvenido. Y los muros de Jericó tenían la reputación de que nadie podía atravesarlos. Tenían esa reputación. Se entiende que eran muros muy altos, fuertes, difíciles de derribar. Y de aquí la historia bíblica, cuando el pueblo le da 7 vueltas a los muros de Jericó y Dios, utilizando estos hombres por la fe, derriba estos muros. El mismo Moisés hizo referencia de estos muros en Deuteronomio 9:1, no tiene que buscarlo. Moisés le dice al pueblo que ya va a atravesar el Jordán, le dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, le dice. Y luego dice, ciudades grandes
y amuralladas hasta el cielo. Fíjense lo que dice Moisés. Bueno, estos muros protegían las ciudades para evitar el ser atacados por los enemigos. Ese era el propósito de los muros. Estos muros rodeaban la ciudad, a las personas, como un cerco de protección para mantener en paz a los que vivían dentro de las ciudades que estaban rodeadas por los muros. Un ejemplo vemos cuando Nehemías escuchó acerca del cautiverio del pueblo de Dios cuando los llevaron a esclavitud. Dice la palabra que Nehemías recibió la triste noticia de que los muros de Jerusalén habían sido destruidos. Quiero que me acompañen a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver aquí lo importante que en esos tiempos eran los muros. Es como, por ejemplo, hoy usted llega a su casa y usted no deja la puerta abierta, ¿verdad que no? Bueno, esa puerta está representando una seguridad para usted. Luego que entra a su casa, le pone seguro y se puede acostar en paz. Nadie hace una casa muy bonita y le pone puerta de cartón, ¿verdad que no? Bueno, no tiene sentido. Bueno, dice Nehemías 1, verso 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Nehemías se puede decir que era descendiente de la tribu de Judá. Dice, aconteció en el mes de Quisleu. Esa palabra Quisleu, Kislev en hebreo, es el mes noveno para los judíos. Es el mes para nosotros entre noviembre y diciembre, ¿verdad? Y hoy celebran Hanukkah o Hanukkah, ¿verdad? Para decirlo más hebreo. Bueno, en ese mes, en el año 20, dice Nehemías, estando yo, Nehemías, en Susa, capital del reino, y ya se refería a Persia, dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías está pidiendo un reporte, ¿cómo está la gente que quedó allí? ¿Cómo está Jerusalén? Y dice el verso 3, y me dijeron, el remanente, es decir, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, lean conmigo, están en gran mal y afrenta. Bueno, estaban en una situación difícil, ¿verdad? Y luego dice, ¿por qué? Dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Bueno, a fuego, claro. Verso 4 dice, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías, como servía en un palacio de un rey, pues tenía el concepto muy claro de lo importante que eran los muros para una ciudad. Y al escuchar que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por Babilonia, ¿verdad? Y a la misma vez ve que se cayeron los muros y las puertas quemadas, Nehemías entiende, el pueblo de Dios está a la intemperie, está vulnerable porque los enemigos pueden entrar y salir cuando quieran. Noten lo importante de los muros de protección en tiempos bíblicos. Nehemías, siendo un israelita, había nacido en Persia. Y Nehemías servía como copero del rey en el reino de Persia, en Susa. Ahora, un copero del rey, para el que no sabe, era una persona, en este caso Nehemías, encargada de probar todo lo que el rey se iba a comer. Porque los reyes pues siempre estaban bajo amenaza. Lo querían matar, le querían cortar la cabeza, ¿verdad? Las naciones enemigas. Y Nehemías, imagínense, ¿no? La gente buscando matar al rey, envenenarle la comida. Y tenía Nehemías este cargo de primero él probar la comida o el vino. Y el rey se quedaba mirándolo a ver si no goteaba. Y si no, pues entonces se la comía. ¿Se imagina usted ese trabajo? Era como seguridad, pero en este caso era más difícil porque imagínense, ¿no? Aunque Nehemías había nacido en Persia y nunca había visitado la tierra de Israel, su corazón estaba en Israel. Piense usted en eso. Nunca había ido a Israel, nació en Persia siendo israelita, pero su corazón ¿dónde estaba? En Israel. ¿Cuántos de nosotros, nosotros recibimos noticia por internet de personas que dicen, pastor, abran una iglesia por aquí? Y a veces los del internet se congregan más que los que están aquí.
¿Sí o no? Y dice, ay, ¿cuánto daríamos por una iglesia, verdad, cerca de nosotros para congregarnos? Y muchos que la tienen cerca la menosprecian. Nehemías no había ni ido a Israel, nació en Persia y era más israelita que los que vivían allá. Qué ironía. Increíble, ¿no? Su pasión y devoción por las cosas de Dios eran mucho más fuerte que muchos de los israelitas que vivían allá. La idea de los muros eran como paredes inmensas hechas de piedras. Un muro estaba conformado de piedras grandes, ¿verdad? Y piedras pequeñas, y juntas formaban un muro alrededor de la ciudad para salvaguardar al pueblo de Dios. Ahora, toma en cuenta, escucha bien, toma en cuenta que los muros eran edificados con piedras grandes y fuertes, pero también con piedrecitas pequeñas y más débiles, por así decir. Y eso habla del cuerpo de Cristo, de que hay piedras grandes y piedras pequeñas y las dos son importantes. Porque la piedra grande era para la estructura y la firmeza del edificio, de la estructura de la edificación, los muros, pero la pequeñita permitía que no se metieran zorritas, agua, y eso ayudaba a que no se debilitaran las piedras más fuertes. Entonces, todos somos importantes en el reino de Dios, no importa el don que tengas, ¿sí o no? Mientras más alto y fuerte los muros, eran mucho más difícil para que los enemigos de Israel penetraran y atacaran a los israelitas. Cuando se edificaban esos muros, había que hacer una torre en la parte más alta de estos muros. Y en esa torre, allí ponían a un vigilante, lo que bíblicamente conocemos como un atalaya. Ahora, ¿cuál era el oficio y responsabilidad de un atalaya? Usted imagínese unos muros, ¿verdad? Todos parejos, bien altos, y luego en un lado, una torre más alta, y ahí un vigilante. Ahora, ¿qué tan importante era ese vigilante, ese atalaya que estaba ahí? Bueno, usted diría, ¿cuál es más importante, el atalaya o los 1000 soldados? Pues no conteste, piense, ¿verdad? Porque vamos a ver un ejemplo en 2 Samuel 18. ¿Usted se acuerda cuando mataron al hijo de David, Absalón? ¿Verdad? Cuando muere su hijo. Y en el versículo 24 de aquí vamos a ver un ejemplo de un atalaya. Y usted note las palabras porque son importantes aquí, ¿verdad? Vamos a ver. 2 Samuel 18, versículo 24. Dice, y David en este tiempo era rey, estaba sentado entre las dos puertas. Dice, y el atalaya había ido, ¿dónde? Al terrado sobre la puerta en el muro. Vaya notando la ubicación. Dice, y alzando sus ojos, ¿qué significa esto? Bueno, imagínese usted, ¿cuántos tienen buena visión de lejos? ¿Cuántos pueden ver bien de lejos? Si usted ve una persona de lejos y dice, mira, ya viene a 1 kilómetro fulano de tal. Y de repente usted quizás no lo vea, pero usted le ve el caminadito y dice, ese es fulanito. No le ve los lentes, pero le ve, dicen por ahí, el swing, ¿verdad? El swagger. Dice, sí, es fulano porque camina como... Esa es una idea de levantar los ojos, ¿verdad? Mirar de lejos. Dice, miró y vio a uno que corría solo. Ahora, póngase usted en la torre con el atalaya y como usted está mirando. Dice el 25, el atalaya dio luego, ¿qué? Voces. Y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, noten que el rey es el que discierne. Si viene solo, buenas nuevas trae, un buen mensajero. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece, quiero que usted note el discernimiento del atalaya. Me parece el correr del primero como el correr de Aimás. Y aquí notamos que el atalaya ya tenía conocimiento. Tenía un discernimiento para identificar desde lejos quién era quién. ¿Logran notar esto en el texto? Dice, hijo de Sadoc, y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. O sea, el rey, ¿dónde estaba el rey? ¿Estaba en la torre del atalaya? ¿Con el atalaya o no?
Entonces, el rey está escuchando los detalles de la atalaya. Y la atalaya le dice, se parece a fulano de tal. Y David a lo mejor con los ojos cerrados dijo, no, ese es, sí sé quién es, déjalo entrar. A veces puede llegar gente, dice, por ejemplo, bueno, Antonio a veces me ve, me dice, pastor, lo anda buscando una persona, ¿verdad? De tal manera, se ve así, así, de tal tamaño. No, sí, es fulano de tal. Ya uno conoce, ¿no? Una atalaya, hermanos, tenía la responsabilidad de estar alerta y velar. ¿De qué? Alerta y velar. Número 2, tenía la responsabilidad de identificar el enemigo. Y número 3, su responsabilidad y ocupación era de avisar que se aproximaba un enemigo. Ese es el trabajo del atalaya. El atalaya debía tener sus pulmones llenos de oxígeno, trompeta en mano y ojos abiertos. ¿Sí o no? Miren, el atalaya no se podía ni por un segundo distraer, porque en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier distracción, en un entretenimiento del atalaya, en abrir su iPhone, ahí en un segundo, estaba viendo la temperatura, ¿verdad? El enemigo se aventajaba, acercándose más y más a los muros para robar, matar y destruir. ¿Cuáles eran las consecuencias de una atalaya negligente? Vamos a Ezequiel 33, otro ejemplo. Ezequiel capítulo 33. Estas historias del Antiguo Testamento son fascinantes, ¿sí o no? Dice Ezequiel 33, otro ejemplo, vamos a ver. Aquí van a notar que Dios se está refiriendo a una atalaya como aquel responsable de traer la palabra. Es decir, los pastores somos como atalayas y tenemos que avisarle al pueblo para que se prepare y no sean destruidos. Si nosotros como pastores no predicamos la palabra, el Señor, dice en su Biblia, nos llama perros mudos. ¿Cuántos quieren un perro mudo en su casa para que espante ladrones? ¿Se imagina el perro mudo? Hablando en señas el perro. Dice el verso 1 de Ezequiel 33, dice, vino a mí palabra de Jehová, hablando Ezequiel, diciendo, hijo de hombre. Cuando le dice hijo de hombre, le está diciendo hombre mortal, ¿verdad? Hijo de Jonás, por ejemplo. Dice, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo, ¿quién? ¿Quién es yo? Dios, espada sobre la tierra. Eso es disciplina, trato de Dios, ¿ok? Tome eso en cuenta. Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, como vigilante, y noten aquí consecuencias. Y él, el de la atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Se entiende? Su culpa. Dice el verso 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Es decir, murió por su propia culpa, porque aún oyendo la advertencia no hizo nada. ¿Sí entendieron eso? Mas el que se apercibiere, librará su alma. ¿Qué es apercibirse? Llevarnos el consejo, en este caso de la palabra. Librará su vida. Verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada, quiero que noten esta parte, y no tocar la trompeta, entiéndase, si estamos en una iglesia y el pastor no predica la palabra, para que usted entienda, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. ¿Cómo, pastor? Vamos a seguir leyendo. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Bueno, aquí el Señor presenta a una atalaya negligente que no sonó trompeta. Por la negligencia de la atalaya mataron a uno. Y el Señor dice, ese que murió, murió por su pecado. Porque ya Dios venía trayendo un trato. Esa es la idea del contexto. Él envió guerra contra su propio pueblo. Disciplina. Pero, aparte de que murió él, le demandaré a la atalaya que se responsabilice por lo que no hizo. Los pastores, mis hermanos, somos como atalaya y nuestra trompeta, ¿cuál es?
la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que brillarla. Tengo un tío que era trompetista, y yo recuerdo que cuando él practicaba en mi casa, yo traté de, escondido, tocar la trompeta, y es muy difícil. O sea, no es como si fuera un pitito que uno y ya pita. O sea, hay que poner la boca de una manera. ¿Alguien sabe tocar trompeta aquí? ¿Abraham? ¿Alguien más? ¿Trompeta? No, increíble. O sea, era difícil, o sea, había que poner la boca, era algo muy complicado. Y yo lo veía a mi tío con un trapito blanco ahí, ¿verdad? Dándole brillo a su trompeta. Y eso se llama prepararse, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos. La palabra hebrea que se usa para percibir, ¿están listos para la escuelita hebrea? Diga conmigo, hazar. Es una palabra hebrea que significa, escuche la lista de significados. A percibir en hebreo significa encender la luz o iluminar. Significa también guardar, advertir, prevenir, exhortar, amonestar, avisar, enseñar y aconsejar. Y si usted nota, encaja muy bien con el predicador, con la palabra. ¿Cuál es el propósito principal? Si preguntamos del deseo de derribar los muros en Israel. Fíjense, cuando el enemigo venía a destruir el pueblo de Israel, habían tres cosas principales que el enemigo quería hacer, el daño. Número uno, obviamente derribar los muros, esa era la primera. Pero número dos, llevar al pueblo cautivo, esclavizar al pueblo. Eso Satanás quiere hacer por medio del pecado con nosotros, esclavizarnos. Primero trata de tumbar los muros, vamos a ver qué significa eso para nosotros. Segundo, esclavizar al pueblo de Dios. Y tercero, cambiar sus convicciones. Finalmente eso es lo que Satanás quiere, que tú pierdas tu fe. Recordemos cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, ¿se acuerdan? Habían 4 varones fieles, Sadrach, Mesac, Abednego y Daniel, ¿se acuerdan? Fíjense, cuando ellos llegaron a Babilonia, fueron tomados de Israel, llegaron a Babilonia, inmediatamente el rey Nabucodonosor ordenó 3 cosas. Número 1, cambiar su alimento de costumbre, cambiar su comida. ¿Para qué? Para que se deleitaran en la carne y hacerlos débiles. Número 2, cambiar su lenguaje, influenciar sus mentes con el sistema babilónico. Y número 3, cambiar sus convicciones, quería que ellos adoraran a dioses falsos. Finalmente, Satanás lo que busca es tu adoración hacia él. Pero ¿cómo lo hace? Por medio de tentación, para que cuando tú caigas, peques, te mueras espiritualmente y pierdas tu fe en el Señor y terminas postrándote al enemigo. Surge una pregunta, mis hermanos. Si hoy ya no hay muros de protección hechos de piedra, si ya no hay atalayas vigilando desde una torre hecha de piedra en sentido literal, y si ya los filisteos, egipcios, asirios, babilónicos y romanos no existen en nuestra actualidad, según el contexto bíblico, si todo esto quedó en el Antiguo Testamento, pregunto, entonces, ¿cómo aplicaríamos todo esto a nuestra actualidad? ¿Cómo transmitir ese principio a nuestro presente? Bueno, en una ocasión Jesús hizo una analogía acerca de una torre desde donde una atalaya vigila. Y en Lucas 14, acompáñenme a Lucas 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Aquí Jesús toma la analogía de la torre y de los muros, ¿verdad? Acuérdense que en contexto Jesús va caminando, hace milagros, muchas personas lo comienzan a seguir y lo seguían por los milagros, pero cuando Jesús se da la vuelta y les expone el evangelio, casi todos se fueron, se devolvieron. No le gustó el mensaje. Y en Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar, qué dice? Una torre. Ahora estamos ahora en el Nuevo Testamento. Dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento, que comience la obra, y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente? Con 10,000 al que vienen contra él, ¿cuánto? 20,000, el doble. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, es decir, se rinde. Jesús identifica dos cosas aquí, mis hermanos. Número uno, una torre. Y sin torre no hay forma de identificar al enemigo y apercibirnos para evitar que nos ataque. Número dos, Jesús luego habla de un ejército más fuerte que nosotros. Y Jesús aquí prácticamente le está diciendo cómo van a vencer a un ejército doblemente más fuerte que ustedes. ¿Usted se acuerda de la analogía de Jesús del hombre fuerte? ¿Se acuerda que le dice a los que le escuchaban? Si el hombre fuerte no es amarrado y sacado, pues nadie lo puede vencer, solamente Jesús. Y hablaba de Satanás. Jesús le decía a la multitud, si no se niegan, toman su cruz y me siguen, van a ser derrotados. Identificar al enemigo habla de discernimiento y vencer al enemigo habla de vida y paz. Eso obtenemos en Cristo cuando vencemos el pecado. Esta torre a la que Jesús se refiere ya no es la torre hecha de piedras que los israelitas conocían perfectamente. Jesús está haciendo una analogía de una torre de piedra para referirse a la torre espiritual que Él quiere formar en nosotros. Todo cristiano debe levantar una torre espiritual para identificar la tentación y apercibirse del ataque de nuestro peor enemigo llamado pecado. Ya nuestros enemigos, mis hermanos, no son de carne y hueso. ¿Sí sabía usted eso? Ya nuestros enemigos no son los egipcios, ni los asirios, ni los babilónicos, ni los filisteos, ni los romanos. Nuestros enemigos ahora son mucho más poderosos y más engañosos de lo que podemos imaginar. Es por eso que Pablo nos escribe en Efesios 6, verso 12, en la versión nueva Biblia Viva dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Verdad que no? Aunque así parezca. El ser humano puede ser un instrumento del enemigo, pero no es nuestro enemigo en sí. Es como un ejemplo, usted ve a dos hermanos de sangre jugando algún deporte en equipos contrarios. O sea, hay oposición entre ellos, sí o no, pero no son enemigos. Es una idea más o menos simple, ¿no? Pablo continúa diciendo, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo invisible. Y ahí está el engaño, es invisible. Se puede ver a través de su palabra y del Espíritu Santo, no con nuestros ojos humanos. Dice luego, los gobernantes de este mundo en tinieblas, o sea, luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el mundo invisible. Entonces, ¿cómo una atalaya, literalmente hablando, una atalaya en una torre, puede ver un demonio? No ve al demonio, ve un ser humano. Pero nosotros hoy tenemos lucha contra el pecado, pero quienes nos incitan son los demonios, Satanás. Esta es la parte, hermanos, engañosa para nosotros, que nuestros enemigos son invisibles. Solo por medio del apego de su palabra podemos discernir lo espiritual. 1 Corintios 2, acomodando a lo espiritual. El mismo Pablo, en el capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, antes ustedes, antes de Cristo, estaban muertos a causa de su desobediencia, aquí muertes espiritualmente, y por sus muchos pecados, dice el verso 2, vivían en pecado, esta versión lo va a decir un poco fuerte, ¿están listos? ¿No están listos? Igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Ahora, no todos creen eso. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que no quieren obedecer a Dios, de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás tiene esta potestad sobre los no creyentes. Jesús pregunta en el texto de Lucas, ¿qué rey que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Es decir, si el Señor viene a nuestro rescate,
nos presentan el Evangelio y decimos, no quiero nada con Jesús. Y Jesús te dice, ¿cómo vas a vencer a Satanás y el pecado? Solamente explícame cómo lo vas a hacer. ¿Cómo vas a ir a guerra si no vas a poder? Piensen en la nación de Israel. Yo les he dicho que en mi casa tengo un mapa mundi, un globo terráqueo, y yo pinté el mapa de Israel con el esmalte de uñas de mi esposa de rojo. Porque a veces queriendo buscar no lo encuentro de tan pequeñito que es. Y Dios se ha glorificado a través de una nación. Ahora somos la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento era esta nación tan pequeñita que solamente los milagros de Dios. Piensen en la historia de Gedeón, de David, cómo vencían 300 hombres contra 135,000. Lo que pasa es que se dice 300 plus Dios. Y ahí así se calcula. Davidcito contra Goliat, era David y Dios contra Goliat. Esa es la idea, hermanos. Si no tenemos con qué edificar una torre, no podremos identificar al enemigo con tiempo y protegernos de los ataques. No podremos. Lo penoso es que hay muchos cristianos que ni se suben en la torre, a pesar de que ya Jesús está ahí. Si no tenemos la capacidad de vencer a nuestros enemigos, terminaremos rindiéndonos aún mucho antes de que ellos se acerquen a nosotros. La tentación, mis amados hermanos, es como ese enemigo que viene de lejos a atacarnos, que si no logramos identificarlo con tiempo, ya cuando esté a la puerta de nuestro corazón no podremos vencerlo, créanme. Lo primero que debemos hacer para vencer la tentación es saber quiénes son nuestros enemigos. Como dije, no es tu mamá, no es tu papá, no son tus hermanos, no es tu amigo, no es tu vecino. La palabra de Dios nos dice que nuestros peores enemigos, aún sobre los demonios, son los deseos de la carne. Es la influencia de este mundo y las incitaciones engañosas de Satanás. Estamos peleando cada segundo contra eso. Satanás tiene una sutileza de que él no quiere que nos apercibamos de él, si se puede decir así. Quiere pasar desapercibido. Ese es su mayor ataque, mis hermanos. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, se armaba así como un grupo a pelear, así con puños. Y estaban los que se creían valientes y luego estaban los agitadores, ¿verdad? Los que empujaban. Y de repente habían dos que estaban así como por media hora y solamente insultándose y no peleaban. Y luego venía una mano por atrás y los empujaba. Y ya cuando se emburujaban, ¿sí sabe lo que es emburujarse? Salían uno con un ojo morado, el otro todo golpeado y nadie sabe quién incitó la pelea. Esa mano invisible nadie la vio. Así es Satanás. Tenemos enemigos externos que nos atacan desde afuera, pero tenemos también, mis hermanos, no ignoremos que hay un enemigo interno en el corazón que duerme contigo, no es tu esposa, no es tu esposo. Como buenos atalayas debemos de identificar la silueta lejana del deseo del corazón. ¿Sí entendió eso? El atalaya veía a las personas, la tenía que identificar, mientras más lejos la identificaba, más tiempo para prepararse y vencer. Eso habla, hermanos, que mientras más rápido identificamos la tentación, más fácil de vencer. Usted piensa en el adulterio. ¿Cuántas familias destruidas por el adulterio? Dígame usted. Muchas. ¿Cómo comienza un adulterio? No comienza adulterando, comienza entreteniéndose con los ojos. Pregúntele a David. La tentación de David, vamos a decir, la silueta de David, de su corazón, era que se fuera a la guerra a pelear. Ahí comenzó todo. Esa silueta se fue acercando, hasta que lo agarró por el cuello y David hizo lo que hizo. Por eso es que la pelea del cristiano no es nada más con el hecho del pecado, es con el deseo del pecado, si queremos vencer. Y cuando tú ves a tu enemigo que viene, si no lo justificas, porque esa es la otra parte. Hay quienes justifican el pecado. No pasa nada, pastor, no hay que exagerar. Créanme, mis hermanos, es peligroso. El pecado nos engaña, nos destruye y finalmente nos paga con la muerte. ¿Sí sabe usted eso? Pero es importante reconocer el terreno de la tentación, que puede ser la corriente atractiva de este mundo.
puede ser el poder incitador de Satanás y debemos de conocer nuestros propios deseos internos para poder ver ese enemigo que se aproxima dentro de nosotros. El deseo pecaminoso, hermanos, en nuestro corazón es como tener un enemigo dentro de los muros, abriéndole la puerta al enemigo que tú estás tratando de pelear. ¿Logran entender la idea? El deseo del corazón pecaminoso es como tener un enemigo dentro de los muros que le abre la puerta a los que vienen a atacar. Veamos un ejemplo de la tentación en el libro de Proverbios 7. Vamos a ver esta historia de un joven falto de entendimiento. Proverbios 7, verso 6. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. Lo van a poner en la pantalla, es un poco más sencilla. Y usted va a ver esta historia, que la vamos a comparar a esta mujer que aparece en la historia. Le vamos a llamar la tentación, ¿ok? Aquí hablando Salomón. ¿Listos? Dice, miraba yo por la ventana de mi casa a través de la celosía. ¿Sabe lo que es una celosía? ¿Nadie sabe? Sí, exactamente. Es una reja en la ventana. Yo pensé al principio que era el celo del Señor que lo consumía, ¿verdad? Qué bueno que investigué porque parece así, ¿verdad? Como la celosía. Pero son esas rejas orientales hechas de madera o de barro que ponían en las ventanas. En mi país le llaman tragaluz. No sé si conoce esa palabra. Dice el rey Salomón, y vi a unos jóvenes sin experiencia, y entre ellos me fijé en un joven falto de sentido común. Significa andar despistado, sin cuidado, o alguien falto de entendimiento. Ahora fíjense, Salomón está mirando por la ventana. Este proverbio es tomado de una ilustración. Y está mirando a este joven que anda por malos pasos. Dice el verso 8, cruzó la calle al llegar a la esquina y caminó hacia la casa de esa mujer. Terreno peligroso. Dice, empezaba a oscurecer. Todo esto tiene mucha analogía, si usted nota. Aquí la palabra empezaba a oscurecer habla de tiniebla espiritual. Así como caía la noche, así también su entendimiento. Dice luego, comenzaba a oscurecer, el día llegaba a su fin, entonces la mujer se le acercó vestida, seductora y actuando con astucia. Así viene la tentación. Dice, escandalosa y desvergonzada, que no puede quedarse en casa. El pecado siempre nos está asediando, hermanos. Dice que anda por las calles y por las plazas buscando atrapar a alguien en la esquina. Hay un lugar, hermanos, que no debemos estar. Dice el verso 13, lo abrazó por el cuello, lo besó y con descaro le dijo, escuche bien, aquí vemos, mis hermanos, el engaño de la tentación. El engaño de la tentación forma una imaginación ficticia para atraparnos como presa fácil. El verso 14 le dice la mujer a este joven, he ofrecido sacrificios de paz y acabo de cumplir con mis votos. ¿Qué quiere decir? Vengo del primer servicio de la iglesia. Ya me congregué. Y a lo mejor este joven dice, es cristiana. ¿Porque fue a la iglesia? Pregunto, iglesia. No. Pero ella le dice, ya vengo de casa de oración. Dice, por eso, dice ella, salí a tu encuentro. Te busqué, casi mente eso que ella le dice es como que diciéndole, es de Dios esto. Pero van a notar el lenguaje, hermanos. Dice, te busqué y te he encontrado. Mi cama está tendida con sábanas del mejor lino importado de Egipto. Aquí comienza la tentación a formar una imaginación. La he perfumado con mirra, aloe y canela. Ven, hagamos el amor hasta que llegue el nuevo día, hasta el amanecer. Pues mi esposo no está en casa. Bueno, aquí está la alerta. ¿Sí o no? Bueno, la alerta comenzó con esta mujer llevarlo a la cama sin casarse, número 1. Pero luego le dice, mi esposo, bueno ya, está claro, ¿no? Dice, anda en un largo viaje, se ha llevado una bolsa llena de dinero, es decir, no tiene razón por qué volver. Y no regresará hasta el día de la luna llena, es decir, la fecha fijada. Con palabras suaves, la mujer infiel, ¿qué hizo? Convenció a ese jovencito, lo sedujo con halagos y mimos. Ahora, estamos leyendo una ilustración, hermanos, pero la tentación es un segundo. Eso pasa en un segundo, hermanos. El acto que estamos leyendo se toma un tiempo, fue paso a paso.
pero así viene la tentación y nos va arrastrando, hermanos. La tentación engañosamente nos halaga y nos mima. Iglesia, entienda eso. La tentación del pecado, ¿qué? Nos halaga, nos hace sentir como los mejores y nos mima. ¿Quién no quiere halago y ser mimado? Todos. La tentación nubla la razón, te forma imaginaciones seductoras y elimina las posibles consecuencias peligrosas que vienen después del pecado, que finalmente nos llevan a la muerte. ¿Qué aprendemos de este proverbio? Aprendemos que la tentación tiene, escuche bien, un terreno peligroso de donde debemos correr. Todos conocemos esa línea prohibida e invisible que no debemos cruzar. ¿Usted conoce la suya? ¿Sí la ha llegado a conocer? Hay líneas que usted dice, no puedo. A eso no puedo hacerlo. Es esa línea que si la pasaste, comenzaste a caminar en dirección a la tentación y al pecado. Hay una línea que jamás debemos cruzar si quisiéramos vivir una vida pura, íntegra y alejada del pecado. Todos conocemos esa línea prohibida. Esa línea puede ser aislarte a solas con tu dispositivo donde nadie te vea. Esa línea puede ser juntarte con personas de mala influencia. Esa línea prohibida puede ser ambular por las páginas del Pinterest, Amazon y ahora Chain o Shein en inglés, sin necesidad. O sea, no es que no vaya ahí, pero sin necesidad. Esa línea puede probar lo prohibido. Esa línea puede ser tratar de complacer a tus amigos o amigas para quedar bien con ellos y te van a llevar a un pecado que luego vas a querer devolver el tiempo y no vas a poder. Continuamos, Proverbios, capítulo 7, verso 22. Dice, en un momento él la siguió, se dejó seducir, se dejó atraer. ¿Cómo este joven se fue? Dice, como el buey que va camino. ¿Usted ha visto una vaca camino al matadero ahí? Caminando y comiendo. Y el que la lleva por una soguita y la vaca no hace resistencia y no dice, ¿dónde vamos? Así dice el texto. Dice, como ciervo que cae en la trampa. Dice, en espera de la flecha que la partirá, le partirá el corazón. Como el ave que va directo a la red sin darse cuenta, que ahí perderá la vida. Escúchame, hijo mío, dice el texto, y pon atención a mis palabras. Aquí viene la atalaya. No dejes que tu corazón se desvíe hacia ella. ¿Quién es ella? La tentación. Ni te pierdas en su camino o sus caminos. Sus caminos son sus decisiones, sus maneras de ser, su vivir, su atracción. Porque muchos han muerto por causa suya, la tentación. Muchos hombres han sido sus víctimas, su casa es la puerta por la que llegas rápido a la muerte. Este joven, mis hermanos, pasó una línea prohibida que le costó ¿qué? La vida, mis hermanos. Las tentaciones siempre vienen con apariencia inofensiva. Y hay tentaciones instantáneas, como una trampa de ratón. El quesito y mata al ratón. Pero hay trampas que te van seduciendo y te van absorbiendo poco a poco y pasan los años y te va consumiendo y ni cuenta te das. Nunca debemos apelar a nuestra fuerza de voluntad humana porque no la tenemos, hermanos. En inglés se dice strong-willed person, gente con voluntad. Yo soy de los que cuando digo sí es sí. Hermanos, tenga cuidado. Ayer yo usaba una ilustración y decía, es mejor reconocer que somos débiles y ser muy fuertes en cuidarnos de la tentación. Lo voy a decir otra vez. Es mejor reconocer que somos débiles y ser muy fuertes en cuidarnos de la tentación. No fuertes contra el pecado, no podemos. No podemos, hermanos. En Cristo sí. Entonces, soy débil contra el pecado, pero soy fuerte en evitar la tentación y por eso no caigo en pecado. Es cuando bajamos los guantes, cuando bajamos la guardia, dicen, que nos confiamos y caemos, hermanos. Este joven pasó esa línea, hermanos. Pregúntale a José. ¿Quién es más espiritual que José, el soñador? Aquí.
Levanta tu mano, valiente mujer y hombre. Ninguno somos más espirituales que José, hermanos. ¿Y qué hizo cuando vino esta mujer seduciéndolo? Salió corriendo. Y él parece que sí salió en primera, porque se quedó ella con parte de su ropa. O sea, el pecado, hermanos, no te pide permiso. ¿Quieres pecar? El pecado te agarra si tú lo dejas. Y tú tienes que sacudirte como José. Bueno, usted conoce Proverbios capítulo 32, verso 5, ¿sí o no? ¿Sí lo conoce? ¿Por qué no? No hay capítulos 32, pero así dice. Más vale que digan que aquí huyó, que digan que aquí murió. Algunos ya buscaron en la Biblia, ¿verdad? Proverbios 14, 16, ese sí, dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, los sabios son precavidos. ¿Cuántos sabios hay aquí? Dígame, aunque sea por fe, mi hermano. Arrebate eso, como decíamos antes, arrebate. Dice, y evitan el peligro, pero los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Es decir, el que cree que puede es el que cae. El que reconoce que no puede es el que está de pie. Si alguno se cree que está firme, mire que no caiga. El peligro número 2 de la tentación, hermanos, es que la tentación piensa por ti. ¿Usted no se ha ofendido cuando alguien pone palabras en su boca? Usted dice, no piense por mí. De repente me da risa porque mi esposa y un familiar cercano, ¿verdad? Le preguntan al esposo, ¿quiere comer usted un poco más? Y la esposa dice, él no quiere más. Y le dice el esposo, no ponga palabras en mi boca. Mi suegra sabe de quién estoy hablando, es un familiar. Y a veces mi esposa lo hace, ¿no? A veces me quieren darle el segundo plato y dice, pastor, ¿quiere un poco más? Y yo miro a mi esposa y digo, pues yo sé que va a decir, no, ya no quiere más, ya. Nos están cuidando, ¿verdad? La tentación, mis hermanos, piensa por ti. Y esto es uno de los peligros más fuertes de la vida cristiana, hermanos, que a veces no identificamos. Así como un vendedor que te quiere convencer de que le compres su producto, usted sabe que hay vendedores que tú no sabes ni cómo quitártelo de encima, ¿sí o no? Si usted está con el teléfono ahí, ¿verdad? Usted toma la llamada, le dice, sí, ¿le puedo ofrecer unos productos? Y dice, no, gracias, estoy ocupado. Get me off the list, please, gracias. Sí, pero déjeme, y usted está así que no puede ni quitarse el teléfono. ¿Usted se ha encontrado con vendedores así en el teléfono? Bueno, a veces uno por no cerrarle en la cara el teléfono, se le hace uno difícil decirle, perdón, pero no lo quiero. Pero deme un segundito, ¿tiene usted alguna deuda que le podamos cubrir? O sea, bueno, la tentación así es, hermanos. Insiste, insiste, insiste hasta convencerte. Usted sabe, esa cremita que te dicen en el mall, ¿quieres probar un poquito? Si tú hiciste así, le vas a comprar la crema. Y le cae una gota y tú dices, wow, es como que esa que ellos usan como de muestra es la mejor. Y las demás no funcionan igual porque llegas a la casa y dices, se siente como diferente, ¿verdad? ¿A cuántos lo han atrapado en esa cremita del mall? O la bandejita de la China. You want some chicken? Y usted la ve y usted ve que sale el olorcito y usted dice, ay, solamente como es gratis, sí, pero tú dices, oye, está bueno, vamos a comer ahí. Esa es la idea. Esa es la idea de la tentación, mis hermanos. Es impresionante, mis hermanos. Esta mujer, permítame parafrasearle Proverbios 7. Esta mujer le dijo en palabras de nosotros, le dijo, vengo de la iglesia y voy camino a mi casa, ¿me acompañas? Estoy solita en casa, mi esposo se llevó el dinero, viene en un mes, incluso yo le puse un AirTag. ¿Sabe lo que es un AirTag? Es un dispositivo de Apple para rastrear a las personas. Y si se lo pones a tus llaves, a tu carro, lo encuentras, para que se entienda. Tengo cama de agua y está perfumada con Chanel, cobijas de pluma de ángel, tengo comida hecha, calientica, tengo vino y una pantalla de 75 pulgadas para que veas el soccer. Tengo almohadas de pluma de ganso, ¿vienes o te quedas? Ahora, todos sabemos, como el ejemplo de cuando Satanás vino el día 40 con Jesús, que la tentación es como una culebra que nos está esperando en el momento de nuestra mayor debilidad, ¿sí o no? Y por eso uno dice de repente, ay, ¿por qué ahora? Esa pregunta es que el pecado nos está asediando, hermanos, y nosotros estamos despistados.
Ahora con el tema de los Apple Vision, las gafas virtuales de Apple. Estas gafas, mis hermanos, son especie de unas gafas virtuales que proyectan un mundo virtual en tu mente que parece real. Estas gafas virtuales te crean una realidad falsa por medio de la inteligencia artificial, sacándote de la realidad humana. Ahora, todo esto es una ilusión ficticia que juega con nuestros sentidos en nuestra mente, manipulando nuestras emociones y nos hacen sentir que todo esto es verdaderamente real. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han jugado un juego virtual de montañas rusas? ¿Nadie? Algunos dicen, pastor nos va a condenar. Digo, no, mis hermanos. O sea, yo lo he jugado. O sea, me he puesto así y uno siente como que sí, de verdad estás en una montaña rusa y hasta la gente grita. Yo tengo una prima, hace años de esto, que fuimos al mall y le pidió ella, mi esposa le dijo, vamos a montarnos en este juego virtual. Es una cajita que te montas y se mueve así. Y yo estaba afuera, es una caja de aluminio, y yo pensé que estaba dando a luz ella. Tenía unos gritos, ¡ay, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí! Pero no estaba pasando nada, era una ilusión virtual, era una ilusión óptica. Bueno, aquí viene el equilibrio. No podríamos decir, hermanos, que estas cosas, estas gafas son pecado, siempre lo digo. No podemos decir que son pecado o cualquier otro dispositivo. La pregunta es esta. ¿En verdad podemos tener el control de estas cosas? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Algunos sí, otros no. Por eso es que no podemos decir, eso es pecado, eso es del diablo. No. Cada uno sabemos la línea que debemos de cruzar o no. O pregunto, ¿o terminarán controlándonos estas cosas a nosotros? Esa es la pregunta individual. ¿Puedo tener esto? No es pecado, ¿verdad?, el dispositivo, pero ¿puedo yo tenerlo? Bueno, el problema no son los dispositivos, siempre lo digo. El problema es nuestro corazón que no tiene la capacidad de usar las cosas buenas para un bien o para un beneficio personal. No tenemos ese control. Y por eso muchos se confunden, porque los buenos inventos que se hicieron con un buen propósito, entre comillas, es demasiado para nosotros. Es demasiado, si usted lo nota. O sea, al punto que usted tiene que tirar el dispositivo porque es demasiado absorbente. Todo lo que nos haga perder nuestra sobriedad mental, mis hermanos, es pecado. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, no son las cosas el uso que le damos. El alcohol, las drogas, el dinero, el sexo, el poder, los dispositivos digitales, las redes sociales y toda diversión o entretenimiento que se robe nuestra capacidad de tomar buenas decisiones se convierten para nosotros en un pecado mortal. Se llama en la Biblia disolución, que significa hacerse esclavo de los vicios y adicciones. Eso dice Efesios 5. Es como si Satanás, usando una ilustración, le puso unas Apple Visions a Jesús en la tentación. Vaya conmigo a Lucas 4, verso 5. Vamos a usar este ejemplo. Lucas 4, versículo 5. Aquí Jesús en el desierto está en la tentación, Satanás lo está tentando. Y dice Lucas 4:5, y le llevó el diablo a un monte alto. Hasta ahí estamos entendiendo, pensamos que se fue caminando con el diablo a un monte. Vamos a analizar el texto. Dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque para ver toda la tierra en un momento, pregunto, ¿para nosotros qué necesitaríamos? Un dispositivo, ¿sí o no? Una imaginación. ¿Cómo podríamos ver toda la tierra en un segundo? En una pantalla digital. En el tiempo de Jesús no habían pantallas. Satanás utiliza o te siembra el pensamiento de imaginación en tu cabeza. Pero no se puede discernir si no estamos caminando en el Espíritu, mis hermanos, si no estamos en la palabra. No se puede distinguir si es Satanás, si soy yo, si es el mundo, si es Dios. No hay barreras, no hay división, no hay discernimiento, porque no estamos en la torre. ¿Sí están entendiendo? Dice, le mostró, le enseñó
Sabemos que por el texto es una imaginación. En un segundo vio toda la tierra. Dice aquí, la palabra, escuche bien, la palabra le mostró, tiene el sentido de proyectar una imaginación en nuestra mente, sembrar un pensamiento ilustrado en nuestra mente, tiene la idea de crear una realidad virtual en nuestra mente y hacernos pensar que somos nosotros que estamos pensando, y eso forma deseos. Si usted no ve, no codicia. Si usted no ve, no desea, ¿verdad que no? Como el ejemplo que hice, ¿cuántos les gusta el Mercedes-Benz del 2031? ¿A cuánto le gusta ese carro? Nadie levanta la mano porque ni lo han hecho. Entonces, Satanás nos presenta ofertas y esas ofertas nos tientan. Eso fue lo que pasó con Acán. El verso 6 del mismo texto dice, y le dijo el diablo, a ti, le dice a Jesús, a ti te daré toda esta potestad. ¿Cuál es toda esta? Ayúdenme. ¿Esta potestad se refiere a lo que le estaba mostrando en su cabeza Jesús, en su pensamiento? Dice, toda esta potestad te daré y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Bueno, aquí dice Satanás algo, si tú, postrado, me adoras. ¿Sabe usted, hermanos, que en el día final, el día que venga el juicio, vengamos a conocer al Señor personalmente, muchas personas, millones y millones, se van a dar cuenta entonces cuántas incitaciones de Satanás le dijeron que sí? Porque la mayoría, hermanos, ni cuenta nos damos. Cuando ya sea Satanás, el mundo o nuestros propios deseos que formen una imaginación de pecado en nuestra mente, no siempre logramos discernir o identificar esos pensamientos, hermanos. Por ejemplo, ni Judas Iscariote, ni Ananías y Zafira, ni el rey David, ni el mismo Pedro sabían que Satanás les había sembrado pensamientos de maldad en su cabeza. Ellos no sabían. Pedro no sabía que Satanás pidió zarandearle, lo supo. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo. Y Jesús es la palabra, hermanos. Sabemos porque la Biblia nos revela, pero ellos ni por la cabeza le pasó, ni por la mente, hermanos. Uno de los ataques más sutil y mortal cuando viene la tentación es que esa voz pecaminosa y demoníaca que viene a nuestra mente te habla como si fueras tú o yo pensando. Es como tú. Es por eso que cuando escuchamos, no decimos, ay, escuché una voz. No decimos eso, decimos, me vino a la mente. Ese es el lenguaje que usamos, ¿sí o no? Cuando te viene un pensamiento no dices, ay, escuché una voz, no dices eso. Mira, me vino algo a la mente, me vino. La pregunta es, ¿de dónde? ¿De dónde vino? Efesios 6:16, dice el apóstol Pablo en la versión nueva, Biblia Viva, dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. Escucha lo que dice Pablo, para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Esas flechas son pensamientos nada más. Satanás no te pone ni un dedo, pero te siembra pensamientos. Si tú no levantas los muros de la palabra, él va a entrar y va a depositar sus pensamientos. Tú tienes que levantar esos muros. De repente Satanás ve orgullo en ti, comienza a alabarte, y si tú lo recibes, están cayendo tus paredes de muros. Eso es lo que pasa. Poquito a poquito se va metiendo Satanás, hablando contigo. ¿Y qué carreras tú estudias? No, yo me gradué magna cum laude. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en tal y tal universidad y voy a ganar tanto. Y Satanás, qué bien, wow, eres muy inteligente. Así comienza Satanás, alabándote hasta que se mete en tu corazón como David. David, ¿cuántas guerras has ganado? Aquí lo tengo anotado. Mira, estamos invictos, ni una hemos perdido. Sí, wow, ustedes son fuertes. ¿Y cuántos soldados tienes? Joab, cuenta los soldados. Así, mis hermanos, en un segundo. Y por ese pecado, esa tentación, ¿murieron cuántos? 70,000 israelitas. Y comenzó con una conversación. Ananías y Zafira, ustedes han trabajado muy fuerte. Una ofrenda tan grande, coge la mitad. Y cayeron los dos muertos. Hermanos, como Satanás se presenta, parece una exageración cuando alguien dice, ese es Satanás. Sino cuando Pedro dice, Señor, no te vayas a morir, quítate, Satanás. Si yo digo eso, dice, wow, el pastor fue como un poquito rudo. Si yo lo digo, ¿sí o no? Se siente como que, pastor, yo deseo lo mejor para usted. Hay gente que te alaba y comienza así.
usted, y yo digo, quítate, Satanás. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, ¿no? Quítate, Satanás. Y alguien me escucha y dice, el pastor se está pasando ya. Pero de Jesús no podemos decir eso, porque Jesús, es Dios. De Él aprendemos. Dice el 17, Efesios 6, 17, dice, pónganse el casco de la salvación. Aquí casco, metafóricamente, es que la palabra cubra nuestra cabeza. Que no entren pensamientos de destrucción, ni perdición, ni muerte, sino de salvación. Y tomen la espada que les da el Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Así peleamos, hermanos. Esas flechas son metafóricamente los pensamientos que Satanás planta en nuestra mente. Siembra esos pensamientos en los que andan en la carne. Ahora, pregunta, ¿cómo identificar esa voz de la tentación? Miren, un dato importante, me llamó mucho la atención, es que cuando Nehemías se dedicó para edificar los muros en Israel, en este caso en Jerusalén, también edificaron el templo. Eso es importante entenderlo. Piense esto por un momento. Levantamos los muros para que no entre el enemigo, pero edificamos el templo dentro para otra cosa. Vamos a ver qué. Lo explico. Una cosa es negarte de tus deseos pecaminosos. Eso puede ser levantar muros. Pero otra cosa es encontrar la llenura que satisface tu corazón en el Espíritu de Dios. Para eso necesitas el templo de Dios. Ese eres tú. Y me llamó la atención que edificaron los muros y dedicaron el templo. Eso es lo que el enemigo quiere, mis hermanos, tumbar los muros, llevarte cautivo y atacar tu fe, finalmente. Negarte representa levantar los muros de protección, pero la satisfacción que elimina el deseo de pecar, hermanos, representa el Espíritu dentro de ti. Ese es el templo dentro de los muros. Edificando los muros y venciendo la tentación a la misma vez. ¿Sí entiende usted esa idea? Fíjense lo que dice Nehemías 4:17, estamos terminando ya. Nehemías 4:17, eso es un texto que algunos conocen porque tiene un principio muy bueno. Dice, los que edificaban el muro, acuérdense que cuando Nehemías comenzó a edificar, Sanbalá y Tobías comenzaron a atacar también. Es decir, cuando tú comiences a levantar muros, va a venir ataque. El enemigo no se va a quedar así. Van a edificar los muros, déjalo que terminen y luego lo atacamos. No, aprovéchate que el cemento está mojado. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Aprovéchense en el proceso para que no lo edifiquen el muro. Viene ese ataque y te va a dar con todo. Y eso pasaba. Y dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban los materiales, con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano, ¿qué tenían? Era como que estaban con las dos manos ocupadas. Pero significa que mientras estamos levantando muros, cubriéndonos del ataque de la tentación, tenemos la palabra en mano en todo lo que estamos haciendo. Eso lo leímos en Efesios. La espada, ¿qué es? La palabra de Dios. El atalaya identifica al enemigo desde lo alto de la torre. Su oficio era vigilar y prestar atención a lo lejos. Y si veía una silueta desde lejos, el atalaya comenzaba a discernir y a tratar de distinguir si aquel que venía era un amigo o era algún enemigo de Israel, para tocar la trompeta con todo el aire de sus pulmones y enfrentar al enemigo. Mis amados hermanos, Jesús es nuestro muro de protección. Nuestra torre fuerte es quien identifica al enemigo. Él es nuestra trompeta, Él es nuestro vencedor. La aplicación para nosotros de permanecer apegados a su palabra, porque cuando se muere el discernimiento nos hacemos amigos del enemigo y enemigos de los amigos. Una vez vi un anuncio, para concluir, de una clínica óptica de oftalmología, y el anuncio es que a una mujer se le perdieron sus lentes y se le perdió su gato. Y estaba en su casa y abrió la puerta buscando su gato y salió, no podía ver bien, y encontró un raccoon, un mapache, y lo agarró y lo abrazó y se lo llevó pensando que era su gato. Usted entiende la ilustración, ¿no? No podía ver. Si nosotros no tenemos discernimiento, hermanos, terminaremos abrazando al enemigo. Esa es la ilustración. Los de la alabanza, si quieren, pueden pasar. Termino con un texto.
¿Cómo vamos a identificar al enemigo si no tenemos discernimiento? Hebreos 5:13, la palabra de Dios para todos lo dice así. Dice, el que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo usted cree que la atalaya se dio un experto en identificar siluetas de gente? ¿Usted cree que fue en el dispositivo allá abajo en la torre, en el muro de abajo? ¿O era sentado ahí y cada vez que veía estaba enfocado, iba desarrollando el discernimiento de identificar al enemigo, al que era amigo? Como cuando David le dice, ¿viene solo? Es de nosotros, trae buena noticia. ¿Es de tal manera? Es fulano de tal. Nuestro rey nos da discernimiento, que es Jesús, y te enseña el enemigo, pero te pido, mi hermano, que no lo menosprecies, porque somos expertos en decir, esto no es malo, esto tampoco es malo. ¿Por qué le llaman pecado a eso? Si no, a todo le quieren llamar pecado. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque como hemos estudiado, mis hermanos, acuérdense bien, no todo es pecado, es cierto, pero no todo edifica. Y hay cosas que no son pecado en sí, pero pueden ser el primer paso a cruzar la línea. Cuando alguien dice, pastor, ¿y es malo esto? Ayer hablamos de eso con nuestra familia. ¿Es malo hacer esto, escuchar esto, ver aquello? No, en sí mismo no. Pero tú pregúntate si tienes la capacidad de no ir más allá cuando hagas eso. Si tienes el dominio propio, adelante. Y ese es el problema, no lo tenemos. Necesitamos de su gracia para no caer redonditos en manos del enemigo. Póngase de pie, por favor. ¿Qué significa, mis hermanos? Con todo lo que hemos estudiado, tanto los muros, la torre, la trompeta, el atalaya, todo eso ahora se resume en Jesús. Y cuando su palabra es expuesta, obviamente nos están tocando la trompeta. Y debemos de apercibirnos de esa trompeta, que es la palabra. Y cuando el Señor nos corrige, nos instruye o nos enseña una área de nuestra vida que no está bien o que nos está percibiendo del pecado, sencillamente Dios quiere que respondamos en obediencia para que vivamos. Eso leímos en el texto. Si alguno oye la trompeta de la atalaya y no hace caso y muere, por su culpa murió. Si alguna atalaya negligente no suena la trompeta y por eso otros mueren, murió por causa de pecado también. En el contexto de lo que leímos, el pueblo estaba en desobediencia, Dios envió juicio, pero aún enviando juicio, Dios le permitió a Israel enfrentar al enemigo y Dios le iba a dar la salida, pero todo se resumía en la obediencia. Si escuchas la trompeta, no ignores. A veces miramos a ese enemigo de lejos, también como vemos la venida de Cristo. Todavía hay tiempo, el Señor no viene ahora. Me alcanza para hacer esto y esto, y ya luego me afirmo. Y cuando usted pestaña y abre, ya tiene el enemigo tocándole la puerta. Ya tiene usted las cosas ahí. Cuando usted dice, mañana lo hago, y mañana lo hago, y viene el lunes, martes, miércoles, y entonces viene el jueves, y lo quiere hacer todo en el jueves, y ya llega el fin de semana y dice, pastor, perdón, no pude ir a la iglesia. Es que me pasó algo, porque no estamos apercibidos cada día, hermanos, preparándonos para caminar con sabiduría. Cierre sus ojos por un segundo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Hemos aprendido que no nos debemos de confiar porque las tentaciones están ahí, Señor. Como hablábamos en la primera enseñanza de hace 8 días, antes teníamos que ir a un lugar para ser tentados. La tentación no era así tan fácil como hoy día. Hoy abres tu dispositivo y ya estás en una guerra espiritual. Ya las tentaciones se están bombardeando ya. Y a veces hay cristianos que no saben discernir, no pueden diferenciar entre lo que conviene y lo que no conviene. Podemos cometer el error, Señor, de
de justificarnos y decir ¿qué tiene de malo? O a veces es el problema de que ni siquiera subimos a la torre y no estamos velando y vigilando. Jesús dijo: velad y orad para que no entren en la tentación. Pongan atención a cada cosa. Atiendan los deseos de su corazón y póngalo en la balanza de la palabra. Ponga atención a las cosas que vienen a su mente a través de sus ojos, sus oídos, y guárdense, levanten muros según la palabra. Si usted permite que sus ojos se llenen de esa suciedad, de ese sucio del mundo pecaminoso, usted va a sentir una insatisfacción que los va a conllevar a pecar más y pecar más. Porque el sucio espiritual se llama pecado, y ese pecado es lo que nos hace sentir vacíos, sin identidad, sin propósito, sin ese sentimiento de satisfacción en Cristo. Es de nosotros, mis hermanos, levantar muros. Es de nosotros cerrar puertas. Cuando tú cierras una puerta al pecado, el Señor te abre una a la santidad, al gozo, a la paz, al amor de Dios. Y por eso vale la pena. Si quieres tener tu familia en paz, tu vida en paz, edifica los muros a tu alrededor y no permitas que todo entre allí. Identifica si el que se aproxima viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Digamos una vez más. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Digámosle al Señor: mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir, Señor. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, Señor. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer
ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Yo quiero, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Dile una vez más, y quiero hacer tu voluntad conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a levantar esos muros, Señor, y a cerrar puertas, a ser precavidos, oh Dios, a ser apercibidos, oh Dios, ante la tentación del enemigo. Queremos aprender a escuchar tu voz, Señor, tu palabra, y obedecerla, Señor. Queremos velar, queremos orar en todo tiempo. Ayúdanos, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Dile una última vez. Me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos decimos amén? Demos aplausos al Señor, hermanos. Gloria al Señor por su palabra que nos enseña cada día cómo vivir la vida cristiana que al Señor le agrada. Que vayamos con bien y que el Señor nos bendiga.